Ok, entonces estamos tratando de establecer, supongamos que estamos tratando de establecer las ecuaciones de comportamiento de un objeto, ¿ok? Y bueno, estamos trabajando desde el punto de vista de la física y específicamente de la mecánica. Entonces, generalmente, lo más probable es que tratemos de establecer estas ecuaciones de comportamiento mediante ecuaciones vectoriales, utilizando fuerzas, utilizando velocidades, utilizando posiciones y aceleraciones. Vamos a, lo más seguro es que a menos que tengan cierta experiencia con vectores, pues esto se vuelve una lata, porque tenemos que establecer nuestro sistema coordenado, tenemos que saber si está inclinado, si se mueve, qué sistema de coordenado es más cómodo, si es rotacional, podemos utilizar quizás coordenadas polares, coordenadas rectangulares, coordenadas toroidales, yo qué sé. Entonces resulta a veces no tan fácil, pero bueno, es porque realmente muchos de nosotros estamos acostumbrados o iniciamos este camino en la física a través de la mecánica, y la mecánica newtoniana pues necesariamente requiere un montón de vectores. Pero hay otra forma, hay otra herramienta que nos puede ayudar a hacer el análisis de lo que está pasando en un sistema sin utilizar tantos vectores, o bueno, dándoles quizás otra perspectiva. Esto es el análisis de energía. Hacer un balance de energía siempre resulta a veces una herramienta muchísimo más fácil y eficiente que tratar de hacer todas las sumas de fuerzas o cambios de velocidades o etc. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero tenemos que entender qué es la energía. La energía, contrario a lo que muchas veces pensamos, se refiere a la capacidad de hacer algo. Pensemos en un ejemplo rapidísimo. Imaginemos que somos viajeros, ajá, y que tenemos una cierta cantidad de dinero para nuestros viáticos que podemos utilizar cada día. Nosotros tenemos que recorrer grandes distancias, entonces todos los días tenemos una cantidad de dinero para nuestros gastos que se está actualizando día con día. Entonces, el único detalle es que nosotros no sabemos cuánto dinero tenemos al comienzo del día. Solo sabemos que lo podemos gastar y que es una sola cantidad. Y al final del día lo que nos alcanzó, nos alcanzó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, todos los días nosotros vamos con nuestra tarjeta mágica que se actualiza todos los días y que le deposita nuevo dinero y vamos y hacemos un par de compras. A veces pagamos el transporte en el que nos vamos a mover, el hospedaje, la comida, y vamos guardando nuestros recibos. Y todos los días, al final del día, ¿qué hacemos? Vemos si nos quedó algo de dinero, intentamos comprar hasta que se nos acabe el dinero, y luego checamos con los recibos cuánto gastamos. Ajá. Si comenzamos a hacer esta actividad día con día, nos llega un momento donde nosotros podamos definir muy bien cuánto es ese dinero que estamos teniendo depositado todos los días, y con eso podemos saber qué cosas podemos comprar y qué cosas no podemos comprar. ¿Exacto? Podemos hacer nuestro presupuesto. Pero para poder hacer ese presupuesto nosotros tenemos que juntar nuestros recibos todos los días y ver en qué gastamos. Entonces, algo así sucede con la energía. Nosotros tenemos una cantidad de energía, pero que no podemos definir. Nosotros nunca vamos a poder saber cuánta energía tenemos total, pero lo que sí podemos saber es cuántos cambios de energía hacemos y cuánta energía se consume en esos cambios. Podemos medir cambios de energía, no totales, pero sí cambios. Entonces, eso es una gran herramienta, porque si yo sé cuánta energía estoy intercambiando al cabo de un proceso, al cabo de un evento, yo puedo definir qué está pasando dentro de ese evento, porque de la misma forma que si yo sé cuánto estoy gastando, puedo saber, bueno, ese dinero en qué se usó para comer, se usó para viajar, se usó para comprarte un juguete, yo qué sé. Entonces lo mismo sucede. Ajá, nosotros no podemos medir totales, no sabemos cuánta energía tenemos al comienzo, pero lo que sí podemos saber es cómo se intercambió esa energía. Y basándonos en esos intercambios de energía podemos analizar el comportamiento de los sistemas, de cualquier proceso. ¿Sale? Entonces, una herramienta muy útil para poder medir estos cambios de energía, o más bien, para poder medir estos cambios de energía, nosotros tenemos que comenzar por definirlos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es donde la mecánica se vuelve una herramienta muy útil. La mecánica nos ofrece la primera definición de energía. ¿Estamos de acuerdo? O mejor aún, de cambio de energía. Desde la perspectiva de la mecánica, aparece una cosa a la que nosotros llamamos el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo en la mecánica
está definido como la capacidad o más bien, la energía en la mecánica está definida como la capacidad para hacer un trabajo. Entonces, el trabajo es ese intercambio de energía. Y ahí tenemos una definición rapidísima. Nosotros, a los cambios de energía, les podemos decir trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Comúnmente al trabajo le ponemos la letra W, que me indica work en inglés, y delta, pues siempre me indica un cambio. Entonces yo puedo decir, el cambio de la energía es igual al trabajo que realicé para consumir esa energía o para ganarme esa energía. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí la mecánica es muy amable porque tenemos una definición. Ajá. Nosotros podemos definir al trabajo como la suma de las fuerzas, ajá, la suma de las fuerzas que yo apliqué para hacer un cambio de posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden que todos los cambios matemáticamente los podemos medir con un diferencial. Entonces, yo tengo un diferencial. Si yo multiplico, si yo integro mi diferencial, lo que estoy haciendo es sumar. Entonces, toda la suma de las fuerzas que me produjeron un cambio de posición. Y esta definición es muy práctica porque de inmediato ya me empieza a decir cosas. Número uno, si tú no aplicaste ninguna fuerza, pues no generaste ningún trabajo. Número dos, si no hubo cambios de posición, tampoco hubo trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el trabajo solo aparece si hay fuerzas presentes y esas fuerzas producen algún cambio. ¿Estamos de acuerdo? Es una definición, pues, por el momento un poquito básica, pero es una definición que nos puede ayudar. Ahora, aquellos de ustedes que estén un poquito más avesados en el uso del cálculo de vectores, pues sabrán que la fuerza es un vector, es decir, la fuerza tiene una dirección, tiene que existir en una cierta dirección preferente. Y la posición también está dada como por un vector que también tiene una cierta dirección. Pero si notan esta ecuación, lo primero que les debe de saltar a la vista es que el trabajo es un escalar. Es decir, el trabajo, al igual que la energía, no tienen dirección preferente. Son cantidades o propiedades, o bueno, sí, cantidades que se consumen o que se utilizan, pero no tienen una dirección preferente. Esto es lo primero que nos debe llamar la atención. El trabajo y la energía son escalares, no dependen de ninguna dirección. Y lo segundo es que cuando yo observo esta ecuación vectorial, ajá, yo noto que hay un producto punto. Un producto punto, desde el punto de vista, desde el análisis de las matemáticas y de vectores, lo que quiere decir es que yo voy a multiplicar componente por componente y luego voy a sumar esas multiplicaciones. Entonces va a ser fx, o más bien la integral de fx por el diferencial de x, más la integral de fy por el diferencial de y, más la integral de fz por el diferencial de z. Voy sumando componente a componente, voy multiplicando componente a componente y luego sumándolas para obtener todas las integrales. Pero eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque si no se aplica la fuerza en las mismas direcciones que el cambio de posición, entonces no se genera trabajo. Yo puedo tener fuerzas muy grandes, pero si esas fuerzas no están sucediendo en la misma dirección que mi cambio de posición, entonces no hay trabajo. Puedo tener cambios de posiciones enormes, pero si las fuerzas que se aplicaron no iban en esa dirección, no hay trabajo. El trabajo solo existe cuando la fuerza y el cambio de posición van colineales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso ya, o por lo menos suceden en las mismas componentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y una integral, aunque se vea espantosa, pues realmente la integral solo es una suma. Me está diciendo es una suma infinitesimal de un montón de elementos, una suma continua. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primera definición de trabajo. Y de aquí podemos obtener las unidades para la energía y para el trabajo. Sabemos, si podemos observar esto, que la fuerza tiene, o más bien el trabajo va a tener unidades de fuerza por distancia o por posición, que en este caso sería newtons por metro si trabajamos en el sistema internacional, o no sé, libras fuerza por pie y ya. Por ejemplo, y justamente los newtons por metro en el sistema internacional son los joule. Joule es una unidad de trabajo y una unidad de energía, porque el trabajo y la energía son intercambiables perfectamente. Aquí lo estamos definiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya comenzamos a tener sentido en estas cosas. Ahora, pues, vamos, esto así a secas, pues como que no nos dicen mucho. Vamos a analizar algunas de las formas de energía y de las formas de trabajo más comunes en la mecánica. Y con esto vamos a poder ver cómo demonios se usa esta ecuacióncita y poder entender cómo hacer un balance de energía en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo,
vamos a partir de una de las formas de energía más comunes, que es la energía cinética. Entonces vamos a comenzar aquí escribiendo, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahorita la energía cinética. Ahora, la energía cinética hace referencia al movimiento. Cine, cada vez que le damos el prefijo cine, me refiere a movimiento. Por eso donde vamos a ver películas pues, son los cines, ajá, y porque tenemos estas imágenes en movimiento. Entonces, siempre que leamos cine, nos tiene que venir a la mente que es movimiento. Entonces, va a ser la energía ligada al movimiento. ¿Y el movimiento a qué propiedad se liga dentro del campo de la mecánica? A la velocidad. El movimiento es un cambio de posición y ese cambio de posición tuvo que suceder en algún tiempo, o pues entonces tenemos velocidad. La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, podemos empezar a hacer nuestras definiciones. Vamos a suponer que nosotros hacemos un cambio de velocidad. Pasamos de una velocidad 1, cualquiera que sea, a una velocidad 2. En ese cambio de velocidad se tuvo que consumir energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo trabaja nuestra ecuacióncita. Entonces, sustituimos. Tenemos nuestra ecuación y me está diciendo el cambio de energía. Recuerden que los diferenciales quieren decir cambio. El cambio de energía desde una energía inicial hasta una energía final, ajá, estuvo dado por el cambio desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Pero ¿quién produjo ese cambio? Una fuerza desconocida. Y esta fuerza tuvo que producir un cambio de posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya puedo establecer mis ecuaciones. Pero, a ver, vamos a ver primero el lado izquierdo de mi ecuación. El lado izquierdo dice, tienes una integral del diferencial de energía, perdón. Pues la integral de un diferencial, pues es la variable misma. La integral del diferencial de una cochinada, pues es la cochinada. Entonces aquí tenemos la energía. Y esta energía debe ser evaluado desde una energía final, o más bien desde una energía inicial hasta una energía final. Estas evaluaciones solo, literalmente lo único que me está dando es una resta. Entonces, aquí tenemos la resta de la energía final menos la energía inicial. ¿Cómo definimos a estas cosas que es una resta? Pues una resta lo que me está midiendo es un cambio, ¿sale? Entonces, pues no nos ha dicho nada que no supiéramos, ¿no? Entonces, el cambio de la energía, pues así de sencillo. Ya resolvimos de la parte izquierda. Ahora, la parte derecha. Si vemos así la ecuación como está, pues como que no nos dice nada. Necesitamos echar mano de alguna herramienta. Pero aquí podemos recordar, bueno, ¿qué es la fuerza? La fuerza, desde el punto de vista, podemos utilizar las herramientas de la mecánica, pues la define Newton en su segunda ley como la masa, ajá, la fuerza la define como la masa producto por la aceleración, ajá, o la fuerza va a ser igual a la masa que tienes y cómo se aceleró esa masa, cómo cambió su velocidad. Y aquí viene la segunda definición. ¿Qué es la aceleración? Bueno, la aceleración está definida en la mecánica clásica, o bueno, en general está definida como el cambio de la velocidad. Recuerden, aquí nosotros podemos trabajar todo con cambios, ¿sí? Entonces, la velocidad, ¿qué es? La velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Y la aceleración, qué es? La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, aquí se ve muy sofisticado con una derivada, pero las derivadas miden cambio. Una derivada es el cambio de una propiedad producido por el cambio de una segunda propiedad. Entonces, la velocidad cambió porque cambió el tiempo. O mejor dicho, cómo es una medida, la aceleración es una medida de cuánto cambió la velocidad cuando cambió el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo sustituir estas dos estas dos definiciones aquí. Puedo decir, claro, la fuerza es la masa por la aceleración y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esa fórmula yo la puedo escribir de una forma quizás un poquito más extendida de esta forma. Ajá. Entonces, el cambio de la energía va a estar dada por la masa del objeto por un cambio de su velocidad con respecto al tiempo. Pero aquí de inmediato, bueno, supongamos que estamos trabajando en mecánica clásica, tenemos un objeto cuya masa es constante, entonces la masa pues fácilmente puede salir, por ser una constante, puede salir de la integral. Pero ¿qué pasa aquí? Yo tengo el cambio de la posición con respecto al tiempo. El cambio de la posición con respecto al tiempo es la definición
de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, lo voy a poner aquí. Cualquiera que se dedique al estudio de la mecánica tiene que recordar estas tres definiciones. La fuerza es la masa del objeto, por la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo y la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, esta definición aparece aquí, cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo arreglar un poco esa ecuación. Ajá. Recordemos, la masa pues es un factor común, entonces yo la puedo sacar, ¿sí? Y puedo escribirla de esta forma. La integral se queda, ajá, pero la masa sale y me queda el cambio de la velocidad por la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, al ser un producto punto, es conmutativo. ¿Qué quiere decir que es conmutativo? Que se puede invertir. El orden de los factores no va a alterar el producto. Entonces, yo puedo escribir primero la velocidad por el diferencial de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa expresión, pues me va a quedar de una forma un poquito más sencilla y más obvia de integrar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es la integral? Bueno, si observamos aquí, ya los límites de integración ya tienen lógica. Aquí como que los límites de integración decíamos, estamos integrando una fuerza con respecto a la posición y en un cambio de velocidad no tenía mucha lógica. Pero aquí ya tiene sentido. Estamos integrando la velocidad con respecto a la velocidad en un cambio de velocidades, desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2. ¿Esto qué es? Pues esa es una de las integrales básicas, que es la velocidad al cuadrado sobre 2. Ajá. Y como lo estoy evaluando desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2, pues me va a quedar algo así, ¿sale? Aunque nada más que observando rápido, aquí puedo decir que esto está mal, este debe ser un 1. Ajá. Entonces es desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2. Recuerden, siempre es límite superior menos límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y entonces ya tengo, si se fijan aquí, lo que estoy midiendo es un cambio de velocidades. El 1/2 es un factor común, la masa es común, entonces yo puedo factorizarlas. ¿Y qué me va a quedar? Que la energía, el cambio de la energía, ¿por quién estuvo dado al final? El cambio de la energía, lo voy a poner aquí. El cambio de la energía va a estar dado por 1/2 de la masa, o la mitad de la masa, por su cambio de velocidad al cuadrado. A esta se le dice energía cinética. Ahora, comúnmente, si ustedes van a un texto de física, van a encontrar que la energía cinética se le pone la letra T. Porque hay muchas razones para eso, pero una de las razones sencillas que podemos pensar es que la energía cinética va a estar ligada directamente a la temperatura de un sistema. Entonces, bueno, eso por una parte, por otra parte tiene ahí que ver con cómo se define y demás. Pero podemos decir fácilmente que, bueno, comúnmente a la energía cinética se le pone la letra T o se le pone la letra K. Ajá. Entonces yo voy a usar la letra K para que la T se quede para la temperatura únicamente y entonces me queda que la energía, por ejemplo, si mi velocidad inicial es 0, ajá, si esta velocidad se hace 0, pues me queda que la energía cinética va a ser solamente la velocidad final al cuadrado, me queda 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sale? Y esta es mi definición o mis primeras definiciones para un cambio de energía, específicamente para un cambio de energía cinética. Muy bien. Ok, ahora bueno, este no es el único tipo de cambios que podemos hacer. A veces también podemos escuchar hablar mucho de algo que se llama energía potencial. ¿Pero qué es la energía potencial? Bueno, voy a hacer esto para un ladito, a lo mejor para el otro lado. Ok, nosotros tenemos otra cosa, lo que llamamos una energía potencial. Ahí. Bueno, ok. Entonces, ¿a qué nos referimos con la energía potencial? Bueno, la energía potencial es la energía acumulada. Siempre que escuchamos con algo que tiene potencial, estamos pensando en que es acumulado o que es algo que se va a usar en el futuro. Cuando de chiquitos les dicen, ay, ese niño tiene mucho potencial, es que en el futuro va a hacer algo. Entonces, la energía potencial trabaja de esta forma. Está ligada generalmente a cambios de energía futuros, cosas que estamos almacenando y que vamos a usar después. Hay muchos tipos de energía potencial eléctrica, tenemos energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, bueno, hay un montón. Pero bueno, siempre todas estas formas de energía potencial están asociadas con una fuerza estática. Y ahí está la clave. Es una fuerza que está ahí en reposo, una fuerza en reposo que se va a aplicar después o que cuando es liberada
genera un cambio de energía. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, una de las formas de energía potencial más famoso es la energía potencial gravitatoria. Y aquí vale la pena que mencionemos algo. Generalmente a la energía potencial se le pone la letra V. Entonces nosotros vamos a medir nuestra energía potencial producida, por ejemplo, por un campo gravitatorio, que es una de las formas de fuerzas en reposo más comunes. Entonces vamos a regresar a nuestra definición donde el cambio de energía está igual al trabajo y el trabajo es igual a la fuerza por el cambio de distancia que produce. ¿Estamos? Entonces vamos a utilizar nuestra definición. Entonces supongamos que yo tengo un objeto que se desplaza desde una posición, desde una altura 1 hasta una altura 2. ¿Ok? Entonces su cambio de energía potencial, le pongo la V, gravitatoria, porque es producida por el campo de gravedad, es igual a la fuerza que apliqué por un diferencial de distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, del lado izquierdo creo que no hay mucho que decir, va a ser una integral directa y nos va a quedar directamente el cambio de la energía potencial. ¿Sale? Le recuerden, la G me indica que es una energía potencial gravitatoria. Bueno, ¿y esto qué va a ser? ¿Qué fuerza en reposo o qué fuerza está ligada, sería una pregunta rápida, a la gravedad para un objeto? Bueno, pues generalmente nosotros podemos hablar del peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra nos está jalando hacia el suelo. ¿Estamos de acuerdo? A esta fuerza pues, la puedo utilizar, ajá, y entonces yo puedo definir esa fuerza que me está pidiendo mi sistema como el peso. El peso que tiene un objeto o que tiene mi objeto por su cambio de distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de hecho, a ver, espérenme, porque esa definición no me gusta. Recordemos que el peso es una constante. Uh-huh. La masa de un objeto no cambia, pues entonces si la masa no cambia y si el cambio estamos en un sistema gravitatorio más o menos estable, como el de la Tierra, pues entonces la gravedad no va a cambiar, entonces el peso pues va a ser más o menos constante y entonces lo puedo sacar de la integral. De nuevo aparece el producto punto. El producto punto no ha desaparecido. ¿Qué me está diciendo el producto punto? Que yo solo voy a medir los cambios en la misma dirección que el peso. Es por eso que estoy utilizando alturas. ¿Por qué? Porque en un sistema sencillo, ajá, el peso y la gravedad solo trabajan en una dirección, son unidireccionales. Entonces, el cambio de distancia, pues me conviene medirlos en la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, el producto punto me está diciendo que solamente me van a importar el trabajo cuando esa fuerza está trabajando en la misma dirección que el desplazamiento que estoy produciendo. Entonces, bueno, generalmente nosotros podemos medir el peso como la masa que tiene un objeto por la aceleración de la gravedad. Ajá. Entonces esta ecuación me queda de esta forma. Y el cambio de distancia. Recordemos que solamente voy a considerar las direcciones que corresponden a la misma dirección que la gravedad. Entonces puedes hacerme del producto punto, la gravedad solo trabaja en una dirección, podemos decir que trabaja en la dirección de la altura, y entonces aquí me queda una diferencial de R desde HI hasta HF. Ajá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues literalmente el cambio aquí sería, pues la integral de R sería R desde H final hasta H inicial. Sustituyendo los límites de integración me queda H final menos H inicial. Entonces, el cambio de la energía potencial está dado por el peso, por el cambio de altura, o lo que es lo mismo, la masa por la gravedad por el cambio de altura. Si suponemos que nuestra altura inicial decimos que vale 0, entonces tenemos ya una definición para la energía potencial. La energía potencial puede estar dada por el peso, por la altura. Ajá, y ya. Así de sencillo, así de fácil podemos definir nuestra energía potencial. Y ya tenemos dos ecuaciones para el comportamiento de la energía potencial. La primera y la segunda. O bueno, para el cambio de energía potencial. Recordemos, nunca medimos totales, solo estamos midiendo cambios. Para llegar a esta definición y a esta definición yo asumí que los iniciales valen 0, pero no estoy diciendo que el total vale esto. Ajá. Yo no puedo medir totales, yo puedo medir solamente cambios.
Ajá, puedo hablar de cambios totales, puedo cambiar, pero nunca puedo decir cuánto es la energía total que tiene un sistema, o no por el momento. Ahora, así como medimos el peso, debe de haber otras formas de energía potencial. Una de las formas de energía potencial más comunes, al igual que la energía potencial gravitatoria, es la energía potencial elástica. Entonces vamos a llamarla energía potencial elástica. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pensemos que siempre que hablamos de algo elástico dentro de la física, estamos haciendo una definición muy específica. Elástico quiere decir que cuando yo modifico ese objeto o esa cosa, la deformo, la golpeo, la energía que me devuelve es de la misma magnitud. Ajá, es exactamente igual. Entonces, un sistema es elástico cuando después de ser deformado, regresa a su estado, es capaz de regresar a su estado original. De hecho, cuando tomamos clases de mecánica de sólidos, vemos nuestras gráficas de posición contra deformación y demás. Ajá. Y comúnmente hacemos estas gráficas, ¿sí? A ver, dame un segundo. Estas gráficas de esfuerzo contra deformación, ¿no? Entonces tengo una gráfica de este tipo, donde este eje, en el eje podemos, de las X, o en el eje independiente le ponemos deformación, y en el otro eje ponemos el esfuerzo. O podemos poner la fuerza. Ajá. Y entonces cuando yo tengo un sistema elástico, ¿qué tiendo a observar? Bueno, los sistemas elásticos van a tener un comportamiento muy marcado. Van a trazar una línea recta. Y por ejemplo, si es un sólido, pues de vez en cuando como que hace algo así, ¿no? Que es la parte plástica, la deformación plástica y el esfuerzo máximo y bla, la ruptura. Pero lo que nos interesa y lo que es importante es lo que sucede dentro de este espacio. Esto es lo que llamamos una deformación elástica, donde la relación entre la fuerza y la deformación es lineal. Ajá, forma una línea, ¿sí? Y la inclinación de esta línea, la pendiente, ajá, es constante. Este comportamiento queda muy bien definido por la ley de Hooke. Ajá. Robert Hooke se puso a estudiar el comportamiento de los sólidos y sus deformaciones y obtuvo una ecuación muy interesante. Dice, la fuerza que va a generar un objeto elástico va a ser directamente proporcional a la deformación que tenga, al que le podemos poner la letra S, por una constante elástica, ajá, que en este caso le pongo K, y que esta constante depende de qué material estoy deformando. Entonces, si yo deformo un pedazo de hule o un pedazo de plástico, su fuerza que va a generar va a ser diferente a si yo deformo, no sé, un resorte de acero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a haber una constante de deformación y la fuerza que genere va a ser proporcional a qué tanto la deformé. Si yo lo deformo poco, pues genera poca fuerza. Si yo lo deformo mucho, genera mucha fuerza. Por otro lado, yo observo que la ley de Hooke tiene un signo negativo. ¿Qué indica este signo negativo? Bueno, que la fuerza siempre va a ser contraria a la dirección de la deformación. Si yo deformo hacia la derecha, la fuerza va a la izquierda. Si yo deformo hacia la izquierda, la fuerza va a la derecha. Supongamos que yo tengo un resorte en mis manos y yo lo estiro, ajá, la fuerza va a apuntar hacia la contracción. Si yo lo comprimo, la fuerza va a apuntar hacia la extensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la definición de la fuerza elástica que nos propone Robert Hooke. Entonces, bueno, si estamos hablando de la energía potencial, pues la energía potencial siempre está dada con una V, y si es elástica, pues le podemos poner el subíndice E para recordar que es elástica. Y esta va a estar dada, de nuevo, por la integral de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, aquí, ¿quién va a ser la fuerza? Ah, pues la fuerza es perfectamente, como dice Hooke, ajá, la fuerza definida por Hooke. ¿Y quién es el desplazamiento? Ahora, si lo observamos esta ecuación, aquí lo primero que pueden notar es que el signo ya no aparece. ¿Por qué no le pongo el signo? Porque el trabajo es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como que no me importa tanto si es hacia allá o si es hacia allá. Lo único que me importa es que la fuerza sea en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Por eso mantengo el producto punto. Ahora, pues la deformación es una distancia.
y el desplazamiento es una distancia. Entonces, esta S y esta R en realidad son la misma cosa, ¿sale? Entonces, yo estoy aquí determinando el cambio de energía potencial elástica cuando yo hago una deformación desde un punto, desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo hacer esta integral directa porque S en realidad es R y R en realidad es S. Entonces, yo puedo, lo primero que haría fácilmente sería sacar la constante de esa integral, ¿no? Entonces queda la constante fuera. Y por otro lado, S y R son la misma cosa, son la misma variable. Entonces puedo hacer esta integral directamente y me va a quedar como que, si S y R es la misma cosa, entonces me va a quedar como S cuadrada sobre 2, o lo que es lo mismo, de esta forma. Ajá. Un medio de S cuadrada sobre 2, pero yo lo estoy evaluando desde el final hasta el inicial. Entonces tiene que ser inicial y final. Ajá. Recordemos que como siempre, cuando evalúo estas integrales, siempre va a final y luego inicial. ¿Estamos? Es decir, primero donde termino y luego donde empiezo. Ajá. Entonces, ya de aquí, pues yo puedo establecer perfectamente mi fórmula para la energía potencial elástica, como el cambio de energía potencial elástica es un medio de su constante elástica por su cambio, ajá, de posición o su deformación al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Es cambio de posición o deformación al cuadrado. Y ya está. De hecho, es muy parecida a la energía cinética. Si se fijan, la fórmula se parece. Nada más que la constante, ¿quién es? Es la constante elástica en lugar de ser la masa. Y en lugar de tener velocidad, yo tengo desplazamiento. Pero como que la tendencia es que se parecen bastante, ¿no? Si suponemos que la posición inicial o la deformación inicial es 0, pues yo voy a tener esta otra fórmula. Ajá. Cuando el inicial es 0. Y ya tengo mis dos fórmulas para la energía potencial elástica. ¿Estamos de acuerdo? Bastante fácil, ¿no? Ahora, estas dos, tanto la energía potencial gravitatoria como la energía potencial elásticas, son energías que producen las fuerzas en reposo. Por eso son potenciales, porque son energías que cuando nosotros liberemos esa fuerza, se van a manifestar esas energías. Ejemplo, nosotros podemos poner una pelota, levantar una pelota con nuestra mano, y cuando la soltemos, ajá, esa energía potencial que nosotros le depositamos por cargarla, se va a ver liberada. ¿Estamos de acuerdo? O lo mismo, si nosotros estiramos un resorte y lo dejamos estirado, pues generamos una energía potencial sobre el resorte. Cuando lo liberemos, esa energía potencial se transforma en energía de movimiento o en otra forma de energía. No sé, no es lo importante ahora. Ajá. Pero no todas las formas de energía sirven, pues siempre son potenciales. Algunas formas de energía en realidad son consumo, son trabajo. Una de las más comunes es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción comúnmente lo que hace es consumir energía. Entonces vamos a hacer un análisis rápido de qué pasa con la fuerza de fricción. Bueno, desde el punto de vista de la mecánica, la fuerza de fricción está definida de esta forma. Ajá. Ay, ¿por qué apareció dos veces? Bueno, voy a utilizar la de acá. La fuerza de fricción es igual a un coeficiente, ajá, de fricción por una fuerza normal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a poner un esquema sencillito. Cuando nosotros hablamos de fuerza de fricción, generalmente hablamos del desplazamiento de un objeto sobre una superficie. Entonces imaginemos que tenemos una caja y nosotros queremos desplazar esta caja. Ajá, yo quiero mover esta caja, entonces yo la voy a desplazar en esta dirección, o mejor aún, para seguir las flechas que ya están indicadas. Yo voy a desplazar esta caja, espérenme, aquí está. Yo voy a desplazar esta caja en esta dirección. Ok. Cuando yo intento mover la caja, de manera natural va a aparecer una fuerza de oposición, una resistencia al movimiento, siempre y cuando yo esté sobre una cierta superficie. Esta oposición es una fuerza que va a aparecer en la superficie donde está interactuando mi objeto, ajá, y es la que llamamos fuerza de fricción. ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza de fricción, que es este subíndice de aquí abajo, a ver si podemos acercarnos un poco a este. Me voy a acercar un poquito más para que se vea más claro. Aquí está. Entonces, bueno, aquí está.
Esta fuerza de fricción siempre va a ser contraria al movimiento. ¿Pero de qué va a depender? Va a depender de la forma en la que la superficie y el objeto están interactuando. No es lo mismo que yo trate de mover una caja de, no sé, de acero sobre una superficie de hielo, a que yo trate de mover una caja de cartón corrugado sobre pavimento. Ajá. La fricción va a ser diferente, la facilidad o la dificultad va a ser diferente. Y eso me lo está dictando este coeficiente mu. Ajá. Es el coeficiente de fricción. Ese me dice qué tan fácil o qué tan difícil es, o qué tan fuerte, por así decirlo, es la interacción entre la superficie y el objeto. Y la otra fuerza que aparece es lo que llamamos una fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza perpendicular a la superficie. Siempre que escuchemos normal en física, tenemos que pensar que estamos hablando de algo que es perpendicular a una superficie. Entonces, la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie donde está interactuando mi objeto o con la superficie con la que está interactuando mi objeto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa superficie pues puede cambiar un poco, o esa fuerza normal puede cambiar un poco dependiendo de cómo está mi plano, porque no es lo mismo tener un plano inclinado como este a tener un plano horizontal como este. De hecho, algo que tenemos que notar, comúnmente se genera esta confusión de que el peso y la fuerza normal son iguales. No, eso solo sucede cuando el plano es horizontal. Pero en realidad, si yo inclino el plano, ajá, como el que tenemos aquí, el peso apunta en una dirección y la fuerza normal apunta en otra dirección. Entonces, siempre tenemos que ser conscientes de que la fuerza normal es perpendicular al plano y la fuerza normal va a ser proporcional a la fuerza de fricción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, incluso más, si yo trato de pegar un objeto contra la pared, ajá, como este, si se fijan, la fuerza normal que tiene este objeto, a ver, vamos a desplazarnos un poquito más abajo. La fuerza normal de este objeto no tiene nada que ver con el peso. Entonces, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie o al plano en el que me estoy desplazando. La fuerza de fricción es una fuerza de oposición al desplazamiento. Y el coeficiente de fricción mu es una relación que hay entre la interacción de los materiales. Pero aquí viene algo bien interesante. Si yo comienzo a tratar de mover esta caja, yo voy a notar que al principio me cuesta mucho trabajo, pero una vez que comienzo a moverla, la caja se desliza fácil. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar que las superficies cuando están interactuando, digamos que tienen una forma como un acoplamiento, de manera microscópica, los materiales encuentran cierta posición cómoda, por así decirlo. Entonces, cuando yo trato de moverlo, trato de sacar a los materiales de esa posición cómoda. Y si yo logro romper esa posición, ajá, es más difícil que vuelvan a embonar. Entonces, mientras yo los esté desplazando, no son capaces los materiales de embonar, como el cierre de una chamarra que ya se barrió, ya no es tan fácil, entonces como ya no embona tan fácil, ya no puede generar la misma fuerza. Entonces, vamos a notar nosotros que existen dos coeficientes de fricción, un coeficiente que llamamos estático y un coeficiente que llamamos dinámico. Algunos textos llaman al coeficiente de cuando estoy en movimiento cinemático y cuando estoy estático, pues estático. Ajá. Entonces siempre va a haber dos coeficientes, uno estático y uno dinámico. Uno cuando no me muevo y otro cuando sí me muevo. Lo que se tiene que cumplir y lo que la regla me indica que el coeficiente de fricción estático, cuando no me muevo, siempre tiene que ser mayor que el coeficiente de fricción cuando sí me muevo, el dinámico. ¿Estamos de acuerdo? Siempre es más fácil mover un objeto cuando éste ya inició su movimiento. Si el objeto está estático, voy a necesitar un poquito más de fuerza al principio y entonces ya comenzará a moverse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo ya tengo una definición para la fuerza de fricción y ya tengo una definición para el trabajo, pues podemos usarla. El trabajo por la fuerza de fricción va a estar dado por la fuerza de fricción y el desplazamiento que hizo. Entonces aquí viene algo inmediato. Tiene que haber desplazamiento. Si no me desplazo, no hay trabajo por fricción.
¿Estamos de acuerdo? Y entonces si me estoy desplazando, yo tengo que usar el coeficiente de fricción que el dinámico. Yo no puedo usar el estático porque el estático me indica que no hay desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Solo puedo usar el dinámico. Entonces la fuerza de fricción queda definida como la fuerza normal por el coeficiente dinámico. Ahora, la fuerza normal, si podemos ver en los tres esquemas, siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, comúnmente, y no es una regla, pero sí es una situación típica, es que la fuerza normal no dependa de qué posición tengo. Es decir, si yo me desplazo en el eje X, la fuerza normal aplica en Y, entonces no va a ser afectada por mi desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me desplazo en el eje Y, la fuerza normal está en el eje X, no va a ser afectada por mi desplazamiento. Entonces, estos dos términos pueden salir de mi integral. Ajá. Y entonces nada más es una integral de desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se puede definir de esta forma? El, el trabajo efectuado o consumido, porque puede ser consumido, por la fuerza de fricción va a estar dada por el coeficiente de fricción, por la fuerza normal y por el desplazamiento. El desplazamiento, pues hago esta integral, me queda R final menos R inicial. Ajá. Entonces, ¿cuánto fue el trabajo efectuado por la fricción? Bueno, el trabajo efectuado por la fricción va a estar dado ahí lo borré, ahí está. Va a estar dado por el coeficiente de fricción, la fuerza normal y el cambio de posición. Ahora, es importante recordar que esto se cumple si y solo si la fuerza normal no depende de la posición. Es decir, si yo me desplazo en X, la fuerza normal está en Y. Ajá. Si la fuerza normal dependiera de la posición o el coeficiente de fricción dependiera de la posición, bueno, pues esta ecuación va a tener que cambiar, pero no es lo común. Lo típico es que la fuerza normal y el coeficiente de fricción sean independientes del desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta fórmula la podemos usar tranquilamente en la mayoría de los casos. Y ya tenemos una fórmula para nuestra fuerza de fricción. Generalmente la fuerza de fricción consume energía. Es un trabajo que se pierde. Entonces, si yo voy en un auto, la fuerza de fricción que hago con el piso va a consumirme energía, no me la va a proporcionar. Entonces, esta comúnmente es consumo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo va a ser con la siguiente, que es la fuerza viscosa. La fuerza viscosa o por arrastre viscoso es bien interesante. Vamos a borrar esto un instante. Entonces, bueno, vamos a suponer que yo yo tengo un objeto que se está desplazando a través de una sustancia. Entonces, puede ser una esfera o puede ser un cubo. Estos dos se están desplazando a través de una sustancia, ¿ok? Bueno, aquí vienen muchas cosas. En realidad, esto es algo bien interesante y bien complicado. Realmente a la fuerza de arrastre, al igual que la fuerza de fricción, siempre van a ser contrarias al desplazamiento. De hecho, el arrastre va a estar muy ligado a la viscosidad del material, igual que la fricción, solo están, digamos que son oposición al movimiento del objeto. El objeto trata de atravesar el aire y la fuerza de arrastre lo que hace es como tratar de detenerlo. Aquí nosotros podemos establecer la ecuación dependiendo de qué tan grande es. Pero vamos a hacerlo de un modo sencillo. No nos vamos a complicar mucho, no vamos a meternos en mecánica de fluidos porque no es nuestra intención. Lo que vamos a observar es que mientras más rápido sea la forma en que nos desplazamos a través de una sustancia, la fuerza de arrastre es mayor. Si nosotros nos movemos lentamente, la fuerza de arrastre es menor. Si nosotros, no importa si nos movemos poco o no importa si nos movemos mucho, nos importa qué tan rápido. Entonces podemos saber de inmediato que la fuerza de arrastre va a estar definida o va a ser directamente dependiente de la velocidad. De hecho, para una sustancia, para un movimiento relativamente lento, de un objeto suficientemente pequeño, la fuerza de arrastre va a estar dada de esta forma, donde B representa un coeficiente de arrastre y V representa nuestra velocidad. Si nos movemos más rápido, la fuerza de arrastre, de drag es arrastre, es más grande.
Si nos movemos muy lento, la fuerza de arrastre es muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre son proporcionales. Otra cosa, la fuerza de arrastre siempre va a ser opuesta al movimiento, entonces debe ser negativa. Con esto nosotros podemos establecer más o menos nuestra ecuación de comportamiento. Si el objeto es suficientemente grande para que sus dimensiones ya afecten y se mueve bastante rápido dentro de un fluido, entonces nosotros tenemos esta ecuación de arrastre que está dada por la ley de Stokes. Es un poco más complejo que eso, pero bueno, la fuerza de arrastre entonces va a estar dada como un medio de un coeficiente de arrastre. Esto va a depender de en qué sustancia me estoy moviendo y con qué sustancia. Por ejemplo, aquellos de ustedes que saben, esto tiene que ver con un montón de propiedades, pero por ejemplo, aquellos de ustedes que les gusta el surf, saben que si le ponen cera a su tabla de surf, se desliza más fácilmente sobre el agua. ¿Por qué? Porque el agua no se pega a la cera, no se adhiere a la cera y su coeficiente de arrastre se hace muy pequeño. El segundo término es la densidad de la sustancia en la que me muevo. No es lo mismo moverme en una sustancia muy densa como el mercurio o como no sé, el miel, por ejemplo, a moverme en agua. El tercero es la velocidad al cuadrado. Noten cómo ya la velocidad se incrementa al cuadrado si yo me muevo lento, así yo me muevo rápido. Y el último término es el área. No es lo mismo desplazar una esfera a través de un fluido a desplazar un cubo. Por eso nosotros observamos que la naturaleza tiende a generar ciertas geometrías de objetos cuando se mueven a través del aire, porque el aire es un fluido. Ajá. Entonces la geometría sí afecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, que es una esfera y que es un cubo, pues el área va a estar dada es el área transversal al desplazamiento. Es decir, yo me desplazo en esta dirección, el área sería esta área transversal, que sería un círculo, pi por radio al cuadrado. Si yo me desplazo en esta dirección, el área transversal sería un cuadro, sería L cuadrada. Recuerden, esta área siempre es el área transversal a la dirección en la que yo me desplazo. ¿Estamos de acuerdo? Yo genero un plano transversal. Estas son las dos definiciones de fuerza que podemos utilizar, la fuerza de arrastre, donde comúnmente por simpleza y por sencillez y por la generalidad de los casos que trabajamos, pues podemos utilizar la primera. Ajá. Si la velocidad a la que nos desplazamos es demasiada, entonces tenemos que considerar la segunda. O si la geometría de un objeto es suficientemente grande, pues tendré que utilizar esta. Pero si estoy dentro del estudio de la dinámica de una partícula o de un objeto pequeño, pues puedo usar o un objeto a una velocidad bastante pequeña, pues puedo utilizar la primera. Y entonces, regresando a mis definiciones, pues el trabajo que es, puedo determinar el trabajo consumido por el arrastre. El trabajo consumido por el arrastre de mi desplazamiento por el aire, por ejemplo, va a estar dado por la fuerza de arrastre y su desplazamiento. Recordemos, solo considero la fuerza que actúa sobre la dirección de desplazamiento. Si actúa en una dirección diferente, ni la considero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, suponiendo que estamos trabajando con la primera definición, pues puedo observar que la constante de arrastre pues es una constante, entonces puede salir de la integral. Y la segunda, vamos a suponer, la segunda es un poco más difícil porque es una velocidad y la velocidad puede cambiar con la posición, pero vamos a suponer un caso de velocidad constante. Si suponemos un caso de velocidad constante, entonces mi trabajo de arrastre pues estará dado de esta forma. Lo voy a poner aquí. Ajá. Estará dado de esta forma. Noten que esta le tenemos que poner un asterisco súper grande o algo así aquí. Esta ecuación solo funciona si mi velocidad es constante, ajá, y mi velocidad es suficientemente pequeña con una geometría bastante pequeña. Ajá. Si yo tengo una velocidad muy alta y mi geometría es muy compleja, entonces, o una geometría considerable, entonces ya esta fórmula no va a ser válida. Ajá. Pero para una geometría sencilla, por ejemplo, una piedra que se desplaza por el aire, no sé, a 100, 120 metros por segundo, pues no hay tanto problema. Podemos utilizar esta fórmula. Ajá. Y entonces ya aplicando la integral, ajá, esa integral de R, pues me queda de esta forma. ¿Sale?
Entonces me quedaría esta integral. Y si se fijan aquí lo único que tengo es un cambio. Entonces yo puedo establecer que el cambio, la energía, el trabajo realizado por arrastre viscoso, pues va a estar dado de esta forma, que es el coeficiente de arrastre por la velocidad y su cambio de posición. Y ya tengo todo. Ahora, con esto creo que son suficientes, creo que se entiende el método. Siempre si quiero determinar una energía, pues tengo que ver qué fuerza la produce y tengo que hacer mi integral por un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos siempre caigo a esta definición y trabajar a partir de esa definición. Y eso me permite hacer un balance de energía, donde el cambio de energía, mi balance de energía va a estar dado. Bueno, vamos a borrar primero porque si no aquí se me llena. Entonces, si yo quiero hacer un balance de energía, yo puedo utilizar la definición donde el cambio de energías, por ejemplo, aquí solo consideraré 3 energías. Mi energía cinética, mi energía potencial gravitatoria, mi energía elástica, debe de ser igual al trabajo realizado. Entonces, el cambio de energía, pues desde qué energía, de qué tipo de energía consumiste, puede aquí haber energía eléctrica, puede haber energía biológica, puede haber energía química, un montón de tipos de energía. Debe de ser, todos esos cambios de energía deben de haber realizado algún trabajo o consumido algún trabajo. Entonces, esta ecuación, esto nos da un pequeño balance de energía bastante cómodo que podemos utilizar. De hecho, comúnmente se puede hacer el análisis de energía entre 2 etapas, etapa 1, etapa 2. Entonces, lo que puedo saber o lo que yo sé es que el cambio de energía puedo considerar los cambios de energía en etapas. Entonces, el cambio de energía inicial menos el trabajo inicial debe ser igual al cambio de energía en la segunda etapa o en el segundo punto por el trabajo en el segundo punto, o la energía en cualquier punto por el trabajo, el total de energías. Cuando digo total, aquí algo bien importante, es que me refiero a todas las energías presentes. No quiere decir que yo conozca cuánta energía hay en un sistema completamente. Recuerden, yo solo puedo medir cambios, no puedo medir totales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los cambios de energía totales menos el trabajo debe ser igual en el punto 1, en el punto 2 o en el punto n. ¿Sale? Y con esto yo puedo establecer mis cambios de energía. En el siguiente video voy a hacer una explicación de un par de ejemplos donde yo determine los cambios de energía para que quede este tema bastante claro. ¿Sale? Pues muchas gracias y espero que les haya quedado más o menos claro.